Ella pensó que solo sería un paseo más por el bosque, pero lo que encontró cambiaría todo. Una fuente olvidada, un detalle imposible de ignorar y secretos que nadie esperaba descubrir. Suscríbete ahora para no perderte la continuación de esta historia. Mira los próximos videos y comparte este relato con quienes aman los misterios que parecen irreales. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Aquella mañana no despertó con un plan, sino con una sensación. No era tristeza ni euforia, sino un cansancio profundo, una especie de saturación silenciosa que no provenía de una noche mal dormida, sino de la repetición interminable de días iguales. La ciudad, con su ruido predecible, con sus rostros apresurados y su arquitectura funcional, se había vuelto un fondo constante, una imagen inmóvil que ya no exigía atención. Se levantó, preparó café sin entusiasmo y miró por la ventana con la vaga certeza de que, si no se marchaba de allí, aunque fuera por unas horas, el día acabaría por deshacerse en la misma inercia de siempre. No buscaba aventura ni consuelo, solo distancia. Fue entonces cuando decidió salir de la ciudad. No tomó mapas ni pensó en destinos turísticos. Eligió al azar un cinturón verde en las afueras, una franja de bosque que había visto de pasada en antiguas fotografías aéreas y que no aparecía ya en las aplicaciones modernas. Ese anonimato era parte de su atractivo. Si el lugar no estaba señalado, quizá tampoco estuviera contaminado por la expectativa de los demás. Se calzó unas botas viejas, metió el teléfono en el bolsillo y condujo sin música, como si el silencio fuera el primer paso hacia otra forma de escuchar. El bosque lo recibió sin ceremonia. No había carteles de bienvenida ni senderos señalizados, solo una masa de árboles altos, con troncos rectos y un suelo cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pasos. El aire estaba limpio, seco, sorprendentemente claro. El sol entraba sin obstáculos, dibujando patrones nítidos de luz y sombra que parecían revelar cada textura con una honestidad casi incómoda. No había niebla, ni penumbra, ni ese tipo de ambigüedad que convierte lo desconocido en algo poético. Todo estaba ahí, expuesto, como si el lugar quisiera demostrar que no ocultaba nada. Comenzó a caminar sin prisa, siguiendo lo que parecía un rastro antiguo. No un sendero propiamente dicho, sino una zona del suelo ligeramente más firme, menos colonizada por raíces jóvenes. A medida que avanzaba, algo empezó a incomodarlo de una forma difícil de definir. Los árboles no estaban distribuidos al azar. Había un ritmo en la distancia entre ellos, una regularidad que no coincidía con la lógica caótica de la naturaleza. En algunos puntos, la tierra se volvía extrañamente lisa, como si hubiese sido pisoteada durante años antes de ser abandonada a la erosión lenta del tiempo. Se detuvo al encontrar, junto a la raíz de un roble, un fragmento de baldosa. Era pálida, lisa al tacto, desgastada por décadas de humedad y hojas muertas, pero indudablemente manufacturada. No la levantó, solo la observó unos segundos antes de seguir adelante. No estaba buscando pruebas de nada, aún no. Simplemente notaba cosas, como quien se despierta lentamente de un sueño y empieza a reconocer la forma de los muebles en una habitación oscura. Cuanto más avanzaba, más se ensanchaba el espacio. La estrecha huella bajo sus pies se convirtió poco a poco en una superficie amplia, nivelada, donde la vegetación parecía haber cedido terreno. Los árboles retrocedían apenas unos pasos, formando una especie de anillo imperfecto. Se sintió observado no por criaturas invisibles, sino por la memoria de algo que ya no estaba. Y entonces escuchó el agua. No era el murmullo irregular de un arroyo escondido entre piedras, sino un flujo constante, rítmico, casi ceremonial. El sonido se filtraba entre los troncos con una claridad que no correspondía al resto del entorno. Se quedó inmóvil durante varios segundos, dejando que aquel detalle absurdo se impusiera sobre todo lo demás. En esa parte del bosque no debía haber un curso de agua así, y sin embargo estaba allí, tan real como el crujido de sus botas. Avanzó con cautela, empujando unas ramas bajas, y la vio. La figura se recortaba contra el fondo verde como un objeto extraviado de otro mundo. Era un gran conjunto de piedra, un pedestal circular del que emergía la estatua de una mujer.
alargada, serena, con un recipiente alzado sobre la cabeza y otro sostenido más abajo. De ambos manaba agua que caía con suavidad en la cuenca inferior. El conjunto era enorme, demasiado para ser una simple decoración, demasiado elaborado para ser un capricho olvidado. Se detuvo a varios metros de distancia, como si el tamaño del objeto exigiera respeto. La superficie de la estatua estaba oscurecida por el tiempo, cubierta de pátina, con hilos de enredaderas aferrándose a los brazos y al torso, musgo en las uniones de los bloques, pequeñas grietas en la base, señales de una vejez prolongada, pero no de abandono absoluto. Lo que más le llamó la atención fueron los recipientes. Bajo la capa de suciedad, todavía brillaban fragmentos de dorado, discretos pero inconfundibles, como si alguien hubiese querido añadir un detalle de valor sin convertirlo en ostentación. Rodeó la fuente con pasos lentos, examinando cada ángulo. No encontró ninguna placa, ningún nombre, ninguna explicación. La tierra alrededor estaba menos cubierta de hierba, más compacta, como si hubiese sido cuidada en otro tiempo. El agua desbordaba formando pequeños canales que se perdían entre las hojas, y el sonido parecía amplificarse por la masa de piedra. Sacó el teléfono y tomó fotografías desde distintos puntos, asegurándose de incluir los árboles cercanos para capturar la escala real. Grabó un breve vídeo del agua fluyendo, marcó la ubicación en el mapa y guardó el aparato sin saber muy bien por qué. Todo aquello no tenía nada de espectacular, pero sí algo profundamente ilógico. Al acercarse al borde de la claridad, encontró medio enterrado un fragmento de metal curvado, cubierto de óxido. Lo levantó y lo giró entre los dedos. No pertenecía a la fuente. Era parte de una verja o barandilla decorativa, forjada con cuidado. Lo dejó donde estaba y miró de nuevo el espacio abierto, que ahora empezaba a revelarse como algo más que una simple abertura en el bosque. Comprendió entonces que aquel lugar no había sido siempre lo que veía. La fuente no era un objeto perdido, sino un vestigio, el centro inmóvil de algo que había sido retirado. La ausencia de señales oficiales, la presencia de materiales bajo la tierra, la continuidad inexplicable del agua, todo apuntaba a una historia cerrada en falso. El sol comenzaba a inclinarse y las sombras se alargaban sobre la piedra. Siguió la línea del brazo de la estatua hacia el cielo claro y pensó que, cualquiera que hubiera sido la razón para dejar aquello allí, no podía tratarse de simple descuido. Tomó una última fotografía y emprendió el regreso, no con la ligereza del que se aleja de una curiosidad, sino con la concentración de alguien que sabe que volverá. Mientras caminaba, su mirada ya no vagaba al azar. Buscaba señales, líneas, restos. Algo le decía que bajo aquel bosque no solo yacía un objeto extraño, sino una historia entera que había sido deliberadamente olvidada. No consiguió olvidar la fuente al volver a la ciudad. Lo intentó al principio, como se intenta olvidar un detalle incómodo, un pensamiento que interrumpe la rutina y que uno espera que se disuelva solo con el paso de las horas. Pero la imagen se mantenía intacta, no como una fantasía, sino como una evidencia. Recordaba con precisión la forma en que el agua caía, la proporción desmesurada del conjunto, el brillo apagado en los bordes de los recipientes, y sobre todo, aquella ausencia total de explicación. Si hubiera sido una ruina común, el tiempo habría suavizado su extrañeza. Sin embargo, cuanto más la repasaba, más nítida se volvía. La fuente no era el tipo de cosa que aparece por casualidad, y el bosque no era el tipo de lugar donde algo así podría permanecer funcionando sin que nadie lo supiera. Durmió mal. Las noches le devolvían fragmentos. La baldosa junto a la raíz, las líneas de piedra bajo la tierra, el metal curvado que parecía parte de una verja. Durante el día revisó las fotografías en la pantalla del teléfono con una obsesión que le sorprendió. Amplió el borde de la base, examinó las manchas de minerales, comparó la altura de la estatua con los troncos cercanos. En el vídeo, el sonido del agua era constante, demasiado limpio. Una parte de él quería convencerse de que existía una explicación simple, que el lugar era conocido por alguien, que tal vez solo había sido ignorado por la ciudad moderna. Pero la otra parte, la que no se dejaba tranquilizar con suposiciones, insistía en lo contrario.
Si nadie hablaba de ese sitio, era porque alguien se había asegurado de que no se hablara. 2 días después regresó. Esta vez no lo movía el impulso, sino una certeza tranquila que había ido creciendo hasta ocupar el centro de su atención. Se levantó temprano, cuando el aire aún era frío y el cielo prometía la misma claridad implacable del día anterior. No llevaba herramientas de excavación ni nada que pudiera interpretarse como un intento de destruir o robar. Aún así, llenó una mochila pequeña con agua, guantes, una linterna compacta y un par de herramientas simples para apartar hojas y tierra suelta. Su intención, se dijo, era observar, no invadir. Pero al preparar el bolso supo que esa distinción era más frágil de lo que le gustaría admitir. No aparcó en el mismo sitio. Dejó el coche más lejos, cerca de una carretera secundaria, y se adentró por un punto distinto del bosque, como si cambiar el ángulo de entrada pudiera darle una perspectiva más honesta, menos condicionada por el recuerdo. Caminó con el paso más lento de quien ya no va de paseo. Su mirada no se fijaba en el horizonte, sino en el suelo y en las líneas entre los árboles. Enseguida volvió a notar lo que había sentido la primera vez, pero ahora con mayor claridad. Algunos troncos parecían crecer alineados, con una separación casi regular. En ciertos tramos el sotobosque se abría en corredores poco profundos, donde la tierra se sentía más dura bajo las botas. No eran senderos de animales. Había en ellos un orden antiguo, debilitado pero persistente. Cuando la fuente apareció de nuevo entre la vegetación, ya no le produjo el sobresalto inicial. Esta vez funcionó como un punto de referencia, como un centro alrededor del cual podía ordenar lo demás. Se detuvo sin acercarse enseguida. Obligó a su cuerpo a girar en dirección contraria y observó la claridad desde la periferia, como si el lugar pudiera explicarse mejor si empezaba por los bordes y no por el objeto que lo dominaba. La forma de la explanada no era del todo circular, pero sí sugería una intención. El terreno descendía y se levantaba en pendientes suaves, como si hubiese sido nivelado y luego abandonado. En algunos sectores la hierba era más corta, menos densa. En otros el suelo tenía una textura distinta, más compacta. Caminó despacio hacia el extremo oriental y vio algo que el primer día había pasado por alto. Una línea casi invisible que cortaba el pasto en una dirección demasiado recta. Se agachó, apartó hojas secas con la mano enguantada y encontró piedra. Era una losa plana, rectangular, alisada por el uso. Limpió alrededor y apareció otra, y luego otra más. Una secuencia, una senda. Las losas estaban alineadas con precisión, separadas a distancias regulares, como pasos de una historia que el bosque no había conseguido borrar del todo. Al descubrirlas sintió una especie de frío en el pecho, no físico, sino mental. El escalofrío que produce reconocer un patrón oculto. Aquello no era un rastro azaroso, era un camino. Lo siguió con cuidado, contando casi sin darse cuenta sus propios pasos, y comprobó que la dirección del camino apuntaba hacia la fuente. No solo hacia ella, sino hacia su centro exacto, como si la fuente hubiera sido el destino previsto desde el principio. En los bordes de la senda, el suelo se hundía ligeramente, señal de que había habido delimitaciones, quizás pequeños muros o bordillos que ya no existían. Más adelante encontró, medio enterrado, otro trozo de cerámica con un dibujo ornamental deslavado por el tiempo. Lo sostuvo un instante en la palma y lo devolvió al suelo. El camino se cruzaba con otro. Este segundo era más ancho, más dañado, y presentaba signos de haber soportado peso. Algunas losas estaban partidas, otras desplazadas. La vegetación había rellenado huecos donde antes había continuidad. Se quedó en el cruce mirando en silencio, y por primera vez imaginó movimiento en ese lugar. Vehículos, carruajes, pasos apresurados, llegadas, salidas. La fuente no había sido un objeto escondido, sino un centro al que se accedía por rutas definidas. Siguió hacia una zona donde el terreno cambiaba de forma casi imperceptible. El suelo se extendía en una superficie rectangular, más amplia que el resto, salpicada de fragmentos de ladrillo y trozos de mortero. Se agachó, recogió un ladrillo y lo giró entre los dedos. No era tosco ni irregular. Tenía una factura precisa, como de construcción cuidada. Caminó alrededor de la superficie, midiendo con la longitud de sus zancadas, y las líneas se dibujaron en su mente con una claridad
que no dependía de la imaginación, sino de la geometría. Ese rectángulo había sido la base de un edificio grande. En algunos puntos, la erosión había dejado al descubierto partes de una cimentación de concreto, líneas rectas que se encontraban en ángulos limpios, imposibles de atribuir al azar. Siguiendo esas líneas, reconstruyó mentalmente paredes, una entrada, ventanas. No era una caseta, ni un cobertizo. Aquello había sido una casa, quizá no un palacio, pero sí una residencia sólida, levantada para durar. Y sin embargo no quedaba nada en pie. Al alejarse unos metros encontró otros rectángulos más pequeños, como sombras de estructuras auxiliares. Uno de esos lugares tenía tierra más oscura, mezclada con pedazos de metal oxidado, y el patrón le sugirió un espacio donde se habría trabajado con herramientas o maquinaria. En otro punto halló fragmentos de vidrio grueso, irregular, con bordes gastados. No era cristal moderno. Era el tipo de vidrio antiguo que se usaba en ventanas de otra época. Cada hallazgo, por pequeño que fuera, se unía al anterior con una lógica inexorable. Aquel lugar había sido un conjunto, una propiedad organizada, no un accidente arquitectónico. El bosque, con su calma indiferente, parecía rodear los restos como si los hubiera protegido y al mismo tiempo ocultado. La luz entraba con la misma claridad que el primer día, y precisamente por eso la evidencia resultaba más pesada. No había teatralidad, no había sombras que pudieran justificar malentendidos. Había piedra, ladrillo, concreto. Había formas. Caminó hacia el límite norte de la explanada y allí encontró algo que completó el cuadro con una contundencia casi dolorosa. Del suelo sobresalían postes metálicos oxidados a intervalos regulares. Algunos estaban inclinados, otros cortados a ras, como si hubieran sido arrancados y hubieran quedado solo fragmentos. Entre ellos se adivinaban restos de alambre o de hierro decorativo, adheridos a la tierra. Con cuidado levantó uno de esos restos y vio que su curvatura coincidía con el fragmento que había encontrado en su primera visita. Era parte de lo mismo, una verja, una delimitación, un borde que definía propiedad. Se apartó unos pasos y miró el conjunto desde ese ángulo. La fuente se alzaba en el centro con una autoridad extraña, y ahora entendía por qué. Los caminos convergían hacia ella. Las bases de los edificios se distribuían alrededor. Los postes de la verja marcaban un perímetro. La fuente no era un añadido, era el corazón del lugar, un elemento diseñado para ser visto, para ser alcanzado, para ocupar el centro de un espacio que antes estaba vivo. Y entonces lo golpeó la evidencia más inquietante, no por lo que mostraba, sino por lo que no mostraba. No había montones de escombros, no había paredes derrumbadas, ni techos colapsados, ni acumulaciones de ladrillo que indicaran un deterioro natural. El tiempo destruye dejando caos. Aquí no había caos, había ausencia. Avanzó hacia una sección de camino, donde las losas aparecían trituradas, hundidas como si un peso enorme las hubiera aplastado. En la tierra encontró depresiones largas, paralelas, que sugerían el paso de maquinaria pesada. En un punto la senda estaba cortada por un surco profundo, como si un vehículo hubiera pasado por encima sin importarle destruir lo que quedaba. No era erosión, era intervención. Se incorporó despacio, limpiándose las manos en los vaqueros, y sintió que el lugar cambiaba de naturaleza ante sus ojos. Ya no era solo un sitio olvidado, era un sitio vaciado. Alguien había venido con tiempo, recursos y una razón. Habían desmontado edificios, retirado materiales, nivelado. No se trataba de un incendio casual ni de un abandono progresivo. Era un desmontaje, una extracción. La fuente, en ese contexto, se volvía aún más incomprensible. Si todo lo demás fue retirado, ¿por qué dejar aquello? Podía imaginar razones prácticas. Era demasiado grande, demasiado pesada. Su demolición habría requerido un esfuerzo notable. Pero el agua seguía fluyendo, y eso no encajaba con la idea de abandono total. Las tuberías no se mantienen solas. Los sistemas hidráulicos no sobreviven décadas sin intervención, al menos no en ese estado de funcionamiento constante. Regresó hacia la fuente con una sensación distinta, como si cada paso lo acercara no a una curiosidad, sino a un mecanismo.
Rodeó la base una vez más, recordando las fotografías que había ampliado en la pantalla. Esta vez no miraba la estatua como arte, sino las uniones, los bloques, las líneas de mortero. Y allí estaban, más evidentes ahora que sabía qué buscar. Algunas juntas mostraban un desgaste uniforme, el tipo de envejecimiento que el tiempo reparte con imparcialidad. Otras, sin embargo, tenían un color ligeramente diferente, un tono más claro, y los bordes de la piedra parecían menos erosionados, como si hubieran sido tocados, reparados o reemplazados mucho después de la construcción original. Se agachó cerca de una sección del basamento y pasó los dedos por el mortero. Era áspero, pero no igual que en otros puntos. La textura variaba, la mezcla parecía distinta. No necesitaba ser especialista para notar la diferencia. Además, en ese tramo, el musgo era menos abundante, como si la superficie hubiera sido limpiada o expuesta durante algún trabajo. Memorizó la posición de aquella irregularidad con respecto a los árboles circundantes, a la dirección del camino de losas, a los restos de los postes. Todo en ese sitio estaba conectado por una geometría que no era natural. Se apartó y se sentó un instante sobre un tronco caído en el borde de la explanada. Sacó el teléfono y revisó las fotos nuevas, comparándolas con las anteriores. En conjunto, el lugar ya no era solo una fuente en un bosque. Era el esqueleto de una propiedad privada, desmontada con precisión, reabsorbida por el follaje con el paso de los años, pero todavía legible para quien supiera mirar. Y en el centro, la fuente permanecía como una pieza no eliminada, no por nostalgia, sino por utilidad o por conveniencia. Mientras guardaba el teléfono, el sonido del agua llenó el silencio entre sus pensamientos. No era un sonido amable. Ahora le parecía una continuidad artificial, como un reloj que no se detuvo cuando debía. Se puso en pie, ajustó la mochila y se acercó de nuevo al basamento. No hizo nada más ese día. No tocó las juntas, no intentó forzar nada. Se limitó a observar, a comprender la forma del lugar, a aceptar la idea de que lo que quedaba no era el final de la historia, sino el umbral de otra más profunda. Cuando al fin se marchó, lo hizo con una certeza que ya no podía negar. Volvería otra vez, pero no para buscar más ladrillos, ni más fragmentos de vidrio. Volvería para mirar hacia adentro, hacia la piedra misma, hacia esas diferencias pequeñas que parecían señalar una intervención posterior. Mientras se adentraba en el bosque y la claridad quedaba atrás, la fuente seguía sonando a su espalda como una promesa y una advertencia. Y en ese sonido constante, que lo acompañó hasta que el ruido de la ciudad volvió a envolverlo, empezó a formarse una conclusión imposible de ignorar. La fuente no había sobrevivido por casualidad. La habían dejado allí porque, de algún modo, todavía servía para algo. Pasaron varios días antes de que regresara al bosque. No porque la necesidad de hacerlo se hubiera disipado, sino porque comprendió que la prisa podía ser una forma de ceguera. Durante ese intervalo, la fuente no se apartó de su mente. Revisó las fotografías una y otra vez, ampliando zonas que antes habían sido simples detalles decorativos y que ahora, a la luz de lo descubierto en la explanada, adquirían un significado distinto. Las juntas entre los bloques de piedra, que el primer día habían parecido uniformes, se revelaban irregulares cuando se las comparaba con paciencia. Algunas presentaban grietas suaves, redondeadas por la acción lenta del agua y el hielo. Otras conservaban bordes más nítidos, como si el tiempo apenas las hubiera tocado. Esa asimetría se convirtió en una obsesión silenciosa. El día que decidió volver no llevaba consigo la excitación de quien busca un tesoro, sino la cautela de alguien que ha aprendido a leer entre líneas. La mañana estaba tan clara como las anteriores, y esa transparencia del aire, lejos de tranquilizarlo, acentuaba la responsabilidad que sentía. Había cruzado un umbral invisible. Ya no se trataba de pasear por un lugar olvidado, sino de reconocer que, si la fuente había sido modificada después de que todo lo demás fuera retirado, alguien había querido que siguiera allí. Y si había sido modificada, debía de haber un motivo más profundo que la simple comodidad. Entró en el claro sin detenerse en los restos de los caminos, ni en las bases de las edificaciones. Todo eso ya estaba inscrito en su memoria como un mapa interior. Se dirigió directamente al basamento, recorriéndolo con la mirada como quien examina un mecanismo complejo,
antes de atreverse a tocarlo. Sus dedos no se posaban todavía sobre la piedra. Se limitaba a seguir con los ojos la continuidad de las líneas, buscando el punto exacto en el que la lógica del conjunto se quebraba. Encontró de nuevo la sección donde el mortero parecía distinto, donde el color se apartaba apenas de la gama general y donde la erosión no había dejado la misma huella que en el resto. Se agachó, acercando el rostro a la superficie, y notó que la textura bajo sus dedos ofrecía una resistencia diferente. No era blanda, pero tampoco tenía la solidez inamovible de los bloques más antiguos. Era un cambio sutil, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera buscando precisamente eso. Se quedó inmóvil durante unos segundos, consciente de que estaba a punto de pasar de la observación a la intervención. Hasta entonces había leído el terreno como se lee un libro antiguo, sin alterar sus páginas. Ahora, si hacía lo que su intuición le sugería, estaría abriendo un compartimento que alguien había decidido ocultar. No se engañaba respecto a la gravedad de ese gesto. Sin embargo, había algo en la disposición de la piedra que parecía invitar a ello, como si el escondite no hubiera sido pensado para permanecer eterno, sino para ser descubierto en el momento oportuno. Se colocó los guantes y sacó de la mochila una herramienta delgada, más cercana a una espátula que a un cincel. No golpeó la piedra. Se limitó a introducir la punta en la unión que le había llamado la atención, tanteando con suavidad, como si estuviera buscando una cerradura invisible. Al principio no ocurrió nada. El silencio del claro, roto solo por el murmullo constante del agua, se hizo casi insoportable. Pensó por un instante que se había equivocado, que su sospecha no tenía fundamento. Pero entonces, al ejercer una presión mínima en un ángulo preciso, sintió una ligera vibración bajo la mano. Se detuvo de inmediato. No porque tuviera miedo de romper algo, sino porque ese pequeño desplazamiento confirmaba que no se trataba de un bloque inamovible. Volvió a aplicar presión, esta vez con más control, y la piedra cedió 1 milímetro, luego otro. El movimiento fue tan leve que apenas se percibió a simple vista, pero para él tuvo la contundencia de una revelación. Aquella parte del basamento no era solo una pieza estructural, era una puerta. Abrió la rendija con cuidado, lo suficiente para introducir los dedos enguantados y tirar hacia afuera. El panel se desplazó sin ruido, como si hubiera sido diseñado para no delatar su existencia. Detrás no había un vacío profundo, sino un nicho lo bastante amplio para ocultar varios objetos. Lo primero que vio fue un bulto envuelto en una tela gruesa, amarillenta por el tiempo, con los bordes deshilachados. Debajo distinguió la forma de algo más compacto, más pesado, que no logró identificar de inmediato. Extrajo ambos elementos con lentitud, temiendo que cualquier gesto brusco pudiera desintegrar aquello que había permanecido oculto durante años. Cerró el panel lo mejor que pudo, devolviéndolo a su posición original, y se sentó en el borde de la fuente, con el paquete sobre las rodillas, mientras el agua seguía fluyendo como si nada hubiera ocurrido. La tela se deshacía casi al contacto. Aún así, resistió lo suficiente para permitirle desenvolverla y descubrir su contenido. Dentro había un conjunto de papeles cuidadosamente doblados, un pequeño estuche de cuero y varias fotografías. No había monedas ni objetos de valor aparente. Todo estaba organizado con un orden que no se corresponde con el abandono, sino con la intención de preservar. Tomó el primer documento y leyó. No eran notas personales ni cartas sentimentales. Eran papeles oficiales con sellos, firmas, fechas, escritura precisa, lenguaje jurídico, actas de propiedad, recibos de impuestos, correspondencia administrativa. El mismo apellido aparecía una y otra vez, como un hilo conductor que atravesaba los años. A medida que avanzaba en la lectura, percibió un cambio gradual en el tono. Los primeros textos hablaban de mantenimiento, de permisos, de pequeñas reformas autorizadas. Más adelante surgían expresiones más duras, referencias a revisiones, a proyectos de desarrollo, a reuniones obligatorias. Finalmente encontró el documento que lo detuvo en seco. Era una notificación de desalojo. El lenguaje era frío, inequívoco. Se ordenaba a la familia abandonar la propiedad en un plazo fijo, bajo amenaza de medidas legales. La compensación ofrecida estaba formulada de manera vaga, sin cifras claras, como si se tratara de un detalle secundario. Sintió una presión en el pecho que no provenía de la sorpresa,
sino de la certeza de estar leyendo el acta de una expulsión disfrazada de trámite. Dejó los papeles sobre la piedra y tomó una de las fotografías. La imagen mostraba la fuente cuando aún estaba limpia, sin pátina ni musgo, rodeada de flores. Delante, una mujer y dos niños sonreían con la naturalidad de quien no se sabe observado por la historia. En otra fotografía aparecía un edificio detrás de la estatua. Un edificio que ahora solo existía como un contorno bajo el bosque. Las ventanas, el porche, los detalles arquitectónicos coincidían con los cimientos que había visto 2 días antes. Aquellas personas habían vivido allí. No como una anécdota, sino como una continuidad. El estuche de cuero contenía objetos pequeños y gastados. Una cadena fina, un anillo sencillo, un broche. No eran joyas lujosas, sino piezas usadas, cargadas de un valor que no se mide en dinero. Al sostenerlas comprendió que nadie esconde algo así por su precio. Se esconden porque representan una vida, una pertenencia, un lazo que no puede ser confiscado con un sello oficial. Durante un largo rato permaneció en silencio, rodeado por los restos de una historia que había sido borrada de la superficie del lugar, pero que se resistía a desaparecer del todo. Pensó en las razones por las que aquel conjunto había sido ocultado dentro de la fuente en vez de llevado consigo. Quizá la familia había esperado volver, quizá había temido que al marcharse todo les fuera arrebatado. Tal vez habían intuido que la única forma de conservar una prueba era anclarla a la propia tierra, incrustarla en la piedra que no podían llevarse. Sacó el teléfono y fotografió cada documento, cuidando de que las fechas y los sellos fueran legibles. Hizo lo mismo con las fotografías antiguas y con los objetos personales, consciente de que estaba creando una copia de seguridad de una memoria que no le pertenecía, pero que había sido puesta bajo su custodia por el azar. No retiró nada, volvió a envolverlo todo con la misma tela, aunque se deshiciera un poco más con cada pliegue, y regresó el paquete al nicho. Cerró el panel con la misma delicadeza con que lo había abierto, convencido de que el lugar debía permanecer intacto, al menos por ahora. Al incorporarse, la fuente le pareció distinta. Ya no era solo una rareza en medio del bosque, ni siquiera el centro de un espacio borrado. Era un contenedor, un archivo oculto, un testigo mudo de un despojo que no figuraba en los mapas. Mientras se alejaba unos pasos, escuchando el agua caer, se formuló una pregunta que no había tenido antes. Si aquellos documentos explicaban por qué la familia había sido expulsada, no explicaban por qué la fuente seguía funcionando. Alguien había cuidado de ella después, había intervenido en su estructura. Y esa intervención, comprendió de pronto, no tenía nada que ver con la memoria. Tenía que ver con el presente. Durante las noches que siguieron al hallazgo del nicho, la fuente se convirtió en una presencia invisible que lo acompañaba incluso en los espacios más rutinarios de su vida. Mientras caminaba por las aceras de la ciudad o se detenía frente a un semáforo, veía mentalmente la línea precisa de los bloques de piedra, la diferencia casi imperceptible entre un mortero antiguo y otro aplicado mucho después. Los documentos ocultos en el basamento habían devuelto un rostro humano a un lugar que hasta entonces había sido solo una anomalía en el paisaje. Ahora no se trataba de una estructura fuera de lugar, sino de una historia truncada. Sin embargo, la memoria familiar que había descubierto no resolvía el enigma más inquietante. No explicaba por qué, después de expulsar a sus dueños y desmantelar todo lo que los rodeaba, alguien había decidido mantener viva la fuente. Comprendió que, si existía una versión oficial de lo ocurrido, esa versión debía de encontrarse en los registros, en los mapas, en los archivos que transforman la experiencia humana en líneas de texto. Comenzó por lo más accesible, los portales públicos donde se consultan las propiedades, las clasificaciones de suelo, los límites administrativos. Introdujo el apellido que aparecía en los documentos del nicho, combinándolo con los nombres históricos de la zona que había logrado reconstruir a partir de mapas antiguos. El resultado fue un silencio absoluto. La base de datos no reconocía aquella continuidad. El terreno figuraba como una franja verde, sin historia previa, como si el bosque hubiera brotado de la nada en la última actualización. Ese vacío, más que cualquier dato encontrado, lo perturbó. La tierra no pierde su pasado con tanta facilidad. Cada cambio de titularidad deja huellas,
Cada modificación administrativa arrastra un expediente. Sin embargo, allí no había rastro de la familia ni del conjunto de edificaciones que había observado en el claro. Era como si alguien hubiera recortado un fragmento entero de la memoria institucional. Decidió ampliar el rango de búsqueda y acudir a fuentes menos pulidas. Archivos municipales digitalizados de manera parcial, colecciones de mapas escaneados de décadas anteriores, boletines antiguos en los que se anunciaban proyectos de planificación urbana. Tras varias horas de rastreo meticuloso, encontró un plano que lo hizo inclinarse hacia la pantalla con una mezcla de alivio y desasosiego. En él aparecía, con una claridad que ya no dejaba lugar a dudas, un gran lote privado en la misma ubicación del claro. El contorno coincidía con la disposición de los caminos de losas, con la posición central de la fuente, con la forma de los cimientos. Estaba marcado con el apellido de la familia cuyos documentos había fotografiado en el bosque. Buscó un plano más reciente, uno emitido años después, y el mismo espacio figuraba ya como suelo no urbanizado, integrado en una zona verde de uso público. La transición no estaba explicada. No había referencias a expropiaciones, ni a cambios de titularidad. El pasado se había reducido a una nota al margen que no se encontraba en ninguna parte. Aquella discrepancia lo llevó a investigar el estatus de la fuente. Si la estructura no aparecía en los registros de patrimonio cultural, tal vez hubiera sido incorporada al espacio público bajo otra categoría. Consultó catálogos de monumentos, inventarios de bienes protegidos, listados de esculturas urbanas. Nada. La fuente no figuraba en ninguna base de datos especializada, lo cual era tan improbable como si un edificio entero hubiera desaparecido de todas las fotografías de una ciudad. La pista surgió cuando dejó de buscar la fuente por su nombre o por su valor artístico y empezó a rastrear iniciativas administrativas. Encontró un programa municipal presentado como un proyecto de revitalización cultural de zonas verdes. El lenguaje era genérico, casi vacío de contenido concreto. Hablaba de la instalación de elementos decorativos, de esculturas, de la creación de puntos de interés visual. No incluía imágenes ni descripciones técnicas detalladas, pero el presupuesto asignado era considerable. Al revisar las fechas, notó que el programa se había aprobado poco después del periodo en que los documentos del nicho señalaban la expulsión de la familia. Era como si la desaparición de la propiedad privada y la aparición del proyecto público fueran dos actos consecutivos de una misma obra. El contratista responsable del programa era una empresa de nombre anodino, con una trayectoria sorprendentemente breve. Había sido registrada pocos años antes y tras un comienzo modesto, había empezado a recibir contratos de gran envergadura relacionados con iniciativas culturales y ambientales. Examinó los informes de ejecución asociados a esa empresa y descubrió una regularidad inquietante. Las descripciones de las tareas realizadas eran casi idénticas de un proyecto a otro. Los mismos términos, las mismas expresiones, la misma vaguedad calculada. Decoración escultórica, integración paisajística, restauración de elementos preexistentes. Nada que permitiera a un lector externo formarse una imagen concreta de lo que se había hecho realmente en cada lugar. Colocó sobre su mesa los documentos de la familia y junto a ellos las copias de los informes municipales. A un lado la historia privada de un desalojo, al otro la narrativa pública de una mejora cultural. Entre ambos se abría un espacio vacío que solo podía explicarse por una manipulación deliberada. La fuente, comprendió, había sido el punto de unión, un objeto preexistente, costoso de remover y lo bastante monumental como para justificar un gasto elevado. Al presentarla como una instalación nueva o como una restauración compleja, se había creado la coartada perfecta para asignar fondos sin necesidad de rendir cuentas precisas. La lógica era tan simple que resultaba casi insultante. Primero se reclasificaba el terreno, convirtiendo una propiedad privada en una zona verde. Luego se forzaba a la familia a marcharse bajo el paraguas de una decisión administrativa ya tomada. Finalmente se lanzaba un proyecto cultural que transformaba la desaparición en una oportunidad presupuestaria. La fuente, al permanecer en pie, se convertía en prueba material de un trabajo que, en realidad, apenas había existido. El contraste entre los papeles familiares y los registros oficiales lo dejó exhausto.
Comprendió que no estaba ante un simple caso de negligencia, sino ante un patrón. La ausencia de datos era tan significativa como su presencia selectiva. Los archivos hablaban no por lo que decían, sino por lo que habían dejado de decir. Volvió al bosque unos días después, no con la intención de excavar ni de buscar nuevos restos, sino para observar la fuente desde esta nueva perspectiva. El claro estaba tan tranquilo como siempre, pero ahora sabía que aquella tranquilidad era una máscara. Bajo la superficie del discurso administrativo, la piedra y el agua habían sido utilizados para justificar una historia falsa. Mientras contemplaba el basamento, se preguntó cuántas otras estructuras, en otros lugares, habrían sido recicladas de manera similar. Si aquel proyecto era parte de una serie, la fuente no sería un caso aislado, sino un modelo replicable. Esa idea lo condujo a un pensamiento aún más perturbador. Si alguien había empleado la fuente para mover dinero y borrar un pasado incómodo, era posible que no se hubiera limitado a modificar su apariencia. Quizá había dejado dentro de la estructura algo más que el nicho familiar, algo que perteneciera no a la memoria, sino al mecanismo mismo de la manipulación. Regresó a la ciudad con esa sospecha girando en su mente. Los documentos que había fotografiado del nicho explicaban la expulsión, pero no la conservación interesada de la fuente. Para comprender eso, debía encontrar el rastro que no se mostraba en los archivos públicos, el eslabón oculto que conectaba los presupuestos con la piedra. Y ese rastro, estaba cada vez más convencido, no se encontraba en ningún despacho ni en ninguna base de datos, sino dentro del mismo objeto que había sido utilizado como excusa para reescribir la historia del lugar. La certeza de que la fuente ocultaba algo más que el recuerdo de una familia lo acompañó durante días con una persistencia casi física. No se trataba ya de una intuición vaga, sino de una deducción construida sobre la suma de indicios. Los archivos oficiales que callaban lo esencial, la cronología torcida que unía la expulsión con los proyectos culturales, las modificaciones recientes en la piedra. Aquello no podía explicarse solo como una torpeza administrativa o como el descuido de una institución saturada. Había una intención, una lógica operativa, y esa lógica necesitaba pruebas que no estuvieran al alcance de cualquiera. Si esas pruebas existían, lo más probable era que se encontraran cerca del propio objeto que había servido de excusa para todo. Antes de regresar al bosque, tomó precauciones que no había considerado necesarias en sus primeras visitas. Organizó las fotografías, las guardó en dispositivos distintos, las subió a espacios protegidos con fechas claras. No buscaba dramatizar, pero tampoco ignoraba el alcance de lo que estaba descubriendo. Aquella historia ya no pertenecía solo al pasado, y las personas que se habían beneficiado de su silenciamiento podían seguir ocupando posiciones desde las que resultaba sencillo borrar rastros incómodos. La fuente no era una reliquia inerte, sino una pieza activa de una maquinaria que tal vez continuaba funcionando. Cuando volvió, eligió un horario temprano, cuando el bosque aún no había despertado del todo y la claridad del día apenas comenzaba a filtrarse entre los troncos. Tomó un camino distinto, más largo, bordeando el perímetro de la zona verde antes de internarse en el claro. No era paranoia, se dijo, sino la aplicación natural de la cautela. Aún así, al acercarse notó marcas en el suelo que no recordaba haber visto antes. No eran huellas nítidas, pero sí irregularidades recientes, pequeñas alteraciones en la textura de la tierra que no encajaban con la acción de animales o con el simple paso del tiempo. Las observó sin apresurarse a sacar conclusiones. En su experiencia reciente había aprendido que la diferencia entre un indicio y una fantasía dependía de la paciencia. Llegó al centro del claro con un pulso más lento que en ocasiones anteriores. La fuente seguía allí, inmóvil en su grandeza, ajena a las capas de significado que se habían depositado sobre ella. El agua caía con el mismo ritmo constante, creando una cortina sonora que aislaba el espacio de todo lo demás. Esta vez no se concentró en el punto donde había encontrado el primer nicho. Comenzó a rodear el basamento con una atención casi geométrica, buscando simetrías, repeticiones, cualquier patrón que sugiriera un acceso deliberadamente oculto. Se inclinó sobre distintos tramos, apoyó el oído en la piedra, golpeó con suavidad con los nudillos, escuchando la respuesta del material.
La mayor parte del basamento devolvía un sonido compacto, denso, pero en un sector trasero, parcialmente cubierto por una ligera depresión del terreno, la resonancia era distinta. No era hueca en el sentido obvio, pero tenía una profundidad amortiguada que no coincidía con el resto de la estructura. Apartó hojas y tierra con la mano enguantada y quedó al descubierto una zona donde el mortero presentaba irregularidades, como si hubiera sido removido y vuelto a aplicar con menos cuidado que en la fachada visible. Se quedó quieto un momento, consciente de que estaba a punto de cruzar otra frontera invisible. El primer escondite había sido un acto de memoria, una cápsula de resistencia silenciosa. Aquello que estaba a punto de descubrir no tenía por qué compartir la misma naturaleza. Trabajó con la misma herramienta delgada que había usado antes, introduciéndola en una unión que parecía haber sido forzada en el pasado. Esta vez la piedra se resistió más, como si hubiera sido diseñada para disuadir a quien no supiera exactamente qué estaba buscando. Tras varios intentos, una presión sostenida y un movimiento calculado, el panel cedió apenas lo suficiente para revelar una oscuridad más profunda que la del primer nicho. Ajustó el ángulo, amplió la apertura con infinita paciencia y enfocó el interior con la linterna. El haz de luz recorrió un espacio que no parecía parte del diseño original de la fuente. Las paredes eran más toscas, como si alguien hubiera excavado ese compartimento después, sin preocuparse por la armonía del conjunto. En el fondo distinguió un objeto que contrastaba violentamente con la piedra. Un contenedor de plástico sellado, cubierto por una capa de polvo y residuos minerales. Lo extrajo con ambas manos, sorprendido por su peso. Cerró la abertura con el mismo cuidado de siempre y se sentó en el borde del basamento, apoyando el recipiente a su lado. El material sintético, aún intacto, hablaba de una intención muy distinta a la del paquete de tela. Aquello no estaba pensado para ser descubierto por casualidad dentro de décadas, sino para ser protegido contra la humedad, para sobrevivir a un entorno hostil. Abrió el contenedor con un chasquido sordo y quedó ante una pila de documentos envueltos en capas de plástico. Desde las primeras páginas comprendió que se encontraba ante algo radicalmente distinto. No eran escrituras antiguas ni fotografías familiares. Eran contratos, facturas, correspondencia interna, hojas con tablas de cifras, listados de materiales, firmas que reconocía de los informes municipales que había estudiado. Algunos documentos tenían anotaciones manuscritas en los márgenes, correcciones, instrucciones. Allí estaban los borradores de los informes que en los archivos oficiales aparecían pulidos y neutros. Aquí, en cambio, se veía el proceso de manipulación. Cantidades tachadas y sustituidas por otras. Referencias a equipos de trabajo que no figuraban en ningún otro lugar. Gastos asignados a conceptos imposibles de rastrear físicamente en el claro. Leyó durante largos minutos, incapaz de apartar la vista de aquella radiografía del engaño. Las hojas trazaban una estructura de funcionamiento que ya no podía ser atribuida a una sola persona. Había correos impresos en los que se discutía la necesidad de ajustar cifras para cumplir con los parámetros del proyecto. Intercambios donde se recomendaba un lenguaje específico para los informes finales. Sugerencias sobre cómo presentar la restauración de elementos preexistentes como una instalación prácticamente nueva. La fuente aparecía citada no por su historia, sino por su valor contable. En una carpeta separada encontró referencias a otros lugares, a proyectos con nombres distintos, pero con el mismo esquema. Zonas verdes reclasificadas, elementos escultóricos preexistentes convertidos en excusas presupuestarias, empresas subcontratadas que existían solo en el papel. La amplitud del mecanismo lo dejó sin aliento. Aquello no era un episodio aislado vinculado a una familia desafortunada. Era una práctica replicada, un modelo de extracción encubierta de recursos públicos bajo la apariencia de mejora cultural. Mientras fotografiaba página tras página, su atención se vio interrumpida por un sonido ajeno al murmullo del agua. Era lejano, pero inequívoco, un motor que se desplazaba por alguna pista cercana al límite del bosque. Apagó la linterna de inmediato y se quedó inmóvil, con el contenedor abierto a su lado, el pulso acelerado no por el miedo, sino por la conciencia de que aquello que tenía entre las manos ya no pertenecía al dominio de la historia, sino al de los intereses vivos. El ruido se atenuó
y terminó por desaparecer. Pero la quietud que le siguió era distinta, más cargada, como si el claro hubiera dejado de ser un refugio. Reanudó su trabajo con mayor rapidez, sin descuidar el orden. Fotografió los documentos en secuencia, cuidando de registrar fechas, sellos, números de contrato. No podía permitirse omisiones. Cada detalle contaba no solo para demostrar la existencia de la trama, sino para reconstruir su funcionamiento. Cuando terminó, volvió a envolver las carpetas en plástico, las colocó de nuevo en el contenedor y lo regresó al compartimento oculto. Selló la abertura con la mayor precisión posible, consciente de que el mejor escondite seguía siendo aquel que nadie sospecha. Se alejó de la fuente con una sensación de peso que no provenía del cansancio físico. El bosque, que antes había sido un escenario de descubrimiento, se había convertido en el depósito de una verdad peligrosa. Comprendió entonces que la historia se dividía en dos corrientes inseparables. Una era la de la familia, expulsada y silenciada, cuya memoria había sobrevivido gracias a un acto íntimo de resistencia. La otra era la de una maquinaria administrativa que utilizaba la piedra y el agua para encubrir una red de beneficios ilegítimos. Ambas corrientes convergían en el mismo objeto, en la misma fuente que ahora le parecía menos una obra de arte que una bóveda. Al salir del claro, miró atrás solo una vez. El agua seguía cayendo con la misma regularidad, indiferente al hecho de que, detrás de sus bloques, se ocultara una historia que ya no podía permanecer enterrada para siempre. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. Los documentos que había visto no podían quedar reducidos a una investigación personal. No solo explicaban el pasado, sino que implicaban un presente que aún no había terminado de desplegar sus consecuencias. Y mientras caminaba hacia la salida del bosque, entendió que la siguiente fase no dependería ya de la piedra, sino de las personas que habían sido arrancadas de ella, y que sin saberlo, estaban a punto de recuperar una voz que les había sido negada durante demasiado tiempo. Cuando salió del bosque aquella mañana, después de haber devuelto el contenedor de plástico a su escondite dentro de la fuente, no sintió la satisfacción de quien ha resuelto un enigma, sino el peso de una responsabilidad que no había pedido. Durante semanas había seguido un rastro de piedras, documentos y silencios administrativos, pero ahora el rastro desembocaba en personas reales. Los nombres que había leído en los papeles del primer nicho ya no eran solo líneas de tinta, eran puertas que debía tocar, aunque no supiera qué encontraría al otro lado. Comenzó el proceso con una discreción casi metódica. No podía permitirse una búsqueda ruidosa ni torpe, porque cada pregunta mal planteada podía alertar a quienes se beneficiaban del esquema que había descubierto. Utilizó los datos más antiguos de los documentos familiares, direcciones, referencias marginales, notas de cambios de jurisdicción. La familia parecía haberse dispersado después de la expulsión, trasladándose de un lugar a otro sin establecer raíces profundas. Aquello no lo sorprendió. La pérdida de un hogar no se supera con un simple cambio de dirección. Se convierte en una inestabilidad prolongada que se transmite de generación en generación. El primer avance llegó a través de un archivo regional que apenas aparecía en los motores de búsqueda. Allí, en un registro escaneado a medias, encontró una anotación manuscrita al margen de un censo antiguo que vinculaba al propietario original con una dirección posterior en otra ciudad. No era una prueba contundente, pero sí un hilo. A partir de ese punto, la búsqueda se volvió más concreta. El apellido reaparecía en documentos posteriores, siempre asociado a viviendas más modestas, a espacios que no guardaban ninguna relación con la amplitud de la propiedad que había existido junto a la fuente. No se presentó como un investigador ni como un denunciante. Cuando logró establecer contacto, lo hizo con cautela, a través de un intercambio de mensajes que no incluían acusaciones ni conclusiones, solo la promesa de información que podía ser relevante para la historia de la familia. Las respuestas tardaron en llegar, y cuando llegaron estaban teñidas de incredulidad. Nadie espera que un desconocido traiga de vuelta un fragmento de pasado que se ha aprendido a aceptar como irrecuperable. La primera reunión fue breve y tensa. Llevó consigo copias de los documentos, no los originales, y las mostró sin dramatismo, como si se tratara de un rompecabezas incompleto. Al principio percibió resistencia.
una mezcla de cautela y desconfianza que no se disolvía con facilidad. Pero bastaron unas cuantas fotografías antiguas, aquellas en las que la familia posaba junto a la fuente, para que algo cambiara en la expresión de sus interlocutores. Los rostros reconocían un paisaje que solo había sobrevivido en relatos fragmentarios, en historias contadas de forma imprecisa durante sobremesas. A partir de ese momento, la conversación dejó de ser un intercambio de datos y se convirtió en una reconstrucción compartida. Los descendientes aportaron recuerdos transmitidos, referencias a un desalojo que siempre había sido descrito como inevitable, como una consecuencia natural de decisiones que nadie comprendió del todo. Los documentos, en cambio, mostraban una secuencia distinta, una cronología de presión administrativa y de resoluciones tomadas antes de que la familia hubiera tenido siquiera la oportunidad de defenderse. Decidieron avanzar con cuidado. No se trataba de reclamar de inmediato la restitución de una propiedad, sino de reabrir una historia que había sido cerrada sin consentimiento. Comenzaron por formular solicitudes formales de acceso a archivos, por exigir la reconstrucción de la cadena de titularidad que había sido borrada de los registros públicos. Las respuestas fueron previsibles: incompetencia de jurisdicciones, falta de documentación, referencias a plazos prescritos. El lenguaje de la administración se desplegaba con la misma frialdad que había encontrado en los papeles del nicho. Fue entonces cuando introdujo, de manera gradual, la existencia de los documentos del segundo escondite. No los presentó como una acusación directa, sino como un contexto que volvía insostenible la idea de un simple error burocrático. La posibilidad de que un proyecto cultural hubiera servido para ocultar un proceso de expulsión y de desvío de fondos no podía ser ignorada por completo, aunque se intentara diluir en formalidades. La atención comenzó a desplazarse. Al principio los descendientes eran quienes hacían las preguntas, pero pronto el foco se movió hacia los proyectos de revitalización cultural. Periodistas locales empezaron a interesarse por los presupuestos, por las similitudes entre informes de distintas zonas, por la extraña repetición de fórmulas que no describían nada en concreto. Lo que había comenzado como una historia familiar se transformó lentamente en un cuestionamiento de prácticas institucionales. Él se mantuvo en segundo plano todo el tiempo que pudo. Comprendía que si se convertía en el centro de la narrativa, el caso podía ser reducido a una anécdota personal, a la obstinación de un individuo. Su papel consistía en conectar hechos, en asegurar que los documentos no desaparecieran y que las preguntas no se quedaran sin respuesta. Había aprendido, observando la manera en que la historia de la familia había sido borrada, que el silencio no se rompe con declaraciones grandilocuentes, sino con la acumulación persistente de pruebas. Con el paso de los meses, la historia dejó de pertenecer a una sola región. Aparecieron otros casos, otras zonas verdes que habían sido reclasificadas, otros objetos decorativos que justificaban gastos desproporcionados. La fuente ya no era un caso singular, sino el ejemplo más claro de un modelo replicado. Y al mismo tiempo, para los descendientes de la familia, dejó de ser una reliquia lejana para convertirse en el centro tangible de una reivindicación que por primera vez no se apoyaba solo en recuerdos, sino en documentos. Mientras los trámites se acumulaban y los artículos se publicaban, él regresó al claro en más de una ocasión, no para buscar nada nuevo, sino para observar. El bosque seguía creciendo sobre los restos, ajeno a la atención renovada que despertaba el lugar. Pero ahora había una diferencia fundamental. La historia que había sido enterrada bajo capas de hojas y de silencio comenzaba a emerger en otros espacios, en oficinas, en tribunales, en conversaciones públicas. La fuente, con su flujo constante, ya no era solo un objeto extraño en medio de la nada, sino una pieza central en un proceso que había dejado de ser invisible. El cambio no se produjo de manera abrupta ni espectacular. No hubo sirenas ni multitudes, ni escenas que pudieran condensarse en un titular simple. Lo que empezó a transformarse en el claro del bosque fue, al principio, apenas perceptible, como el movimiento de una raíz que, al crecer, desplaza lentamente la piedra que la oprime. Durante semanas y luego meses,
El lugar fue recibiendo visitas que no tenían nada que ver con el paseo casual de los senderistas. Aparecieron personas con carpetas, con cámaras de medición, con planos impresos en papel grueso. No iban a admirar la estatua ni a fotografiar la caída del agua, sino a registrar lo que antes nadie había querido ver. La fuente pasó de ser un objeto fuera de lugar a un punto de interés técnico. Se tomaron notas sobre su estructura, se analizaron las diferencias en los morteros, se marcaron las zonas donde la piedra había sido intervenida en fechas posteriores. Los nichos, hasta entonces invisibles, para cualquiera que no supiera dónde mirar, fueron abiertos bajo supervisión, y su contenido ya no perteneció a un solo testigo, sino a un proceso formal. Los documentos familiares se incorporaron a expedientes, y los contratos y borradores del segundo compartimento comenzaron a circular en manos que sabían leer su importancia. Nada de eso se tradujo en un desenlace rápido. Las respuestas institucionales fueron tan lentas como siempre, pero ahora el silencio tenía grietas. Los descendientes de la familia, que durante décadas habían aceptado su historia como una serie de pérdidas inexplicables, vieron por primera vez sus nombres aparecer en contextos que no eran privados. El apellido que había sido borrado de los mapas regresó en informes, en demandas, en solicitudes oficiales que ya no podían ser ignoradas con la excusa de la falta de datos. El bosque, sin embargo, permanecía igual. Los árboles seguían alzándose con la misma indiferencia, y las hojas secas continuaban cubriendo los restos de caminos y cimientos. Aquella continuidad natural era, paradójicamente, el contraste más fuerte con lo que estaba ocurriendo fuera de allí. Mientras los procedimientos avanzaban en despachos y tribunales, el claro se convertía en un lugar que ya no pertenecía solo a la geografía, sino también al derecho. Hubo días en los que la fuente fue acordonada, no como un monumento turístico, sino como una estructura cuya relevancia había dejado de ser estética. Ingenieros y técnicos inspeccionaron el sistema hidráulico, tratando de comprender cómo había sido posible mantenerlo en funcionamiento durante tanto tiempo sin que nadie lo registrara. La respuesta, como tantas otras en esa historia, no fue única ni sencilla. Había parches, reparaciones mínimas, señales de intervenciones oportunistas que no obedecían a un plan de conservación, sino a la necesidad de sostener una apariencia. El proceso legal avanzó a trompicones. Algunas solicitudes fueron rechazadas, otras aceptadas parcialmente. Se reconoció la existencia de irregularidades, pero no siempre se aceptaron las conclusiones más amplias. Aún así, algo había cambiado de manera irreversible. El relato oficial ya no podía ignorar la existencia de la familia ni la secuencia de decisiones que había conducido a su expulsión. La reclasificación del terreno, el proyecto cultural, los informes genéricos, todo comenzó a ser examinado bajo una luz que no admitía sombras cómodas. Para los descendientes, la fuente dejó de ser un símbolo abstracto. Volvieron al claro en más de una ocasión, acompañados por abogados o por periodistas, y cada visita era una mezcla de extrañeza y reconocimiento. No buscaban recuperar físicamente la casa que había sido desmontada, porque esa casa ya no existía, pero sí exigían que su desaparición dejara de ser un hecho sin nombre. Querían que la historia de su pérdida formara parte del registro público, no como una anécdota, sino como un antecedente que explicara el presente. Él observaba todo aquello desde una distancia prudente, no porque quisiera desvincularse, sino porque comprendía que su papel había sido conectar piezas, no apropiarse de ellas. A veces regresaba solo al claro, en horarios en los que nadie más estaba presente, y se detenía frente a la estatua como había hecho la primera vez, tratando de recordar la sensación inicial de desconcierto. El agua seguía cayendo con el mismo ritmo inalterable, y en ese sonido encontraba una continuidad que ya no le parecía inocente. La fuente había sido testigo de una vida, de un despojo y de una mentira. Ahora era testigo de una restitución parcial, de un nombre que volvía a pronunciarse donde antes solo había silencio. No hubo una victoria absoluta que pudiera ser descrita en una frase. Algunas demandas prosperaron, otras se perdieron en el laberinto administrativo. Sin embargo, el efecto acumulado de los documentos, de las investigaciones y de la atención pública logró algo que durante décadas había parecido imposible.
El lugar dejó de figurar en los registros como un simple espacio verde sin pasado. Se reconoció oficialmente que allí había existido una propiedad privada que había sido retirada de sus dueños en circunstancias que merecían revisión, y que el objeto central del claro no era una instalación contemporánea, sino un vestigio reutilizado para otros fines. Un día, mientras el sol se filtraba entre las copas de los árboles, con la misma claridad que había acompañado todos sus descubrimientos, regresó una vez más al claro. No había técnicos ni periodistas, ni cintas de seguridad, ni carpetas sobre el capó de un coche. Solo el bosque, la piedra y el sonido del agua. Caminó por el trazado apenas visible de la antigua senda de losas, sintiendo bajo los pies la firmeza irregular de un camino que había sido recorrido por personas cuyo rastro no se había borrado del todo. Se detuvo frente a la fuente y alzó la vista hacia la estatua, hacia los recipientes que sostenían el flujo constante. Pensó en la familia que había vivido allí, en la decisión de esconder su memoria dentro de la piedra, en la audacia de quienes habían utilizado ese mismo objeto para justificar una narrativa falsa. La superposición de esas intenciones, tan distintas y tan próximas, le parecía ahora la clave de todo. No permaneció mucho tiempo. No era necesario. Al alejarse, siguiendo de nuevo la línea que se internaba en el bosque, comprendió que la fuente ya no estaba sola. No porque alguien hubiera construido algo a su alrededor, sino porque su historia había dejado de ser invisible. El agua continuaba fluyendo, como siempre, pero ahora lo hacía en un lugar cuyo nombre había sido devuelto a los mapas, aunque solo fuera en forma de notas al pie y expedientes en proceso. Y en ese gesto silencioso, casi imperceptible, encontró una forma de cierre que no dependía de finales felices, sino de la simple imposibilidad de volver a borrar lo que había sido nombrado. Si esta historia te atrapó hasta el final, suscríbete ahora mismo para no perderte los próximos relatos. Aquí seguimos descubriendo lugares olvidados, verdades ocultas y secretos que nadie debía encontrar. Mira los otros videos del canal y comparte este con alguien que ama las historias reales que parecen ficción. Tu apoyo ayuda a que estas historias sigan saliendo a la luz.